Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 10 versos 32 en adelante. Dice Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Nuestro tema es haciendo las obras del Padre. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder hacer las obras del Padre, tiene que ser enviado por el Padre. Y ahora, a través del Antiguo Testamento podemos ver las promesas divinas hechas por Dios a través de los profetas, de las obras que el Padre Celestial llevaría a cabo en aquel tiempo de Jesús. Y las obras que el Padre llevaría a cabo en aquel tiempo de Jesús, las estaba haciendo Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús, siendo el enviado del Padre, el Padre estaba en su enviado haciendo las obras correspondientes a aquel tiempo. El enviado estaba ungido con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre él, haciendo las obras por medio de carne humana en medio del pueblo hebreo. Por eso en San Lucas capítulo 4, vean ustedes cuando Jesús lee esta escritura, capítulo 4, verso 14 en adelante de San Lucas, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, y hubo una gran sequía, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Y no decían ellos que no se podía romper el sábado? ¿Que no se podía hacer otra cosa sino estar sirviendo a Dios? Y ahora querían matar a un hombre, a Jesús. Para eso sí que podían romper el sábado, ¿verdad? Pero porque Jesús hacía milagros y sanaba a los enfermos el día sábado, los criticaban. Pero para ellos, tomar a Jesús, sacarlo de la sinagoga, llenarse de ira a ellos y llevárselo a una parte de la ciudad, a un despeñadero para matarlo, eso para ellos quizás no era romper el sábado. Pero delante de Dios este era un crimen que ellos querían cometer, peor que cualquier otra cosa. Ahora vean ustedes, miren ustedes la lucha que hubo en los días de Jesús. No crean que los días de Jesús, para Jesús, eran fáciles, eran difíciles, porque estaban en contra de él los líderes religiosos de la religión hebrea, comenzando por el sumo sacerdote y continuando con el concilio de la religión hebrea, el concilio del Sanedrín. Y solamente 2 o 3 del concilio del Sanedrín eran los que estaban de parte de Jesús y en forma reservada, porque de otra forma los sacaban del concilio del Sanedrín. Tenían problemas y perdían la posición que ellos tenían, entre los cuales estaba Nicodemo, estaba Gamaliel y estaba también José de Arimatea. Pero miren, muy pocos. Para un concilio de 70 personas, solamente 3 personas que creían que Jesús era el Mesías. Y luego de entre los sacerdotes también hubo algunos que creían que Jesús era el Mesías, pero eran muy reservados porque podían perder su lugar y los quitaban de la sinagoga y colocaban a otros en la sinagoga y perdían su trabajo. Ahora miren, la situación de Jesús era difícil, pero él continuó hacia adelante, porque el enviado de Dios tiene que continuar hacia adelante, llevando a cabo las obras de Dios para ese tiempo. Y Dios estará con él y en él, y Dios por medio de él estará haciendo las obras que él prometió realizar en ese tiempo. Se oponga quien se oponga, pero él llevará a cabo las obras y producirán el resultado que Dios dijo que producirían. Y ahora las obras de Dios a través de Jesús estaban produciendo los resultados. Los ciegos estaban viendo, los enfermos estaban siendo sanados. Y luego, cuando murió en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron quitados. Él llevó nuestros pecados y así llevó a cabo la obra de redención. El enviado del Padre, Jesús de Nazaret. Aunque el sumo pontífice, el concilio del Sanedrín, digamos, el 90 o 90 y algo % estaba en contra de él, y la mayor parte de los sacerdotes también. Pero con todo y eso, llevó a cabo Cristo la obra del Padre y murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y ahora miren ustedes cómo Cristo decía: yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y como yo oigo al Padre hablar, así es como yo hablo. Y en San Juan capítulo 14, vean lo que él nos dice. En el capítulo 14, versos 10 en adelante dice: ¿no crees que yo soy? Esto es cuando Felipe pregunta. Vamos a ver. Capítulo 14, verso 6 en adelante dice de San Juan: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras que Jesús estaba haciendo? Era el Padre a través de Jesús, a través de su enviado.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora miren cómo Jesús lo que hablaba era lo que el Padre le decía que hablara. Y las obras que Jesús hacía eran las obras que el Padre le mostraba para que Él las hiciera. Eran ordenadas por el que lo envió. En San Juan capítulo 12, verso 49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Ahora vean que Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre le dio mandamiento de lo que tenía que decir, de lo que tenía que hablar. Y por eso Jesús hablaba en esa forma. No hablaba de sí mismo, sino que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras, y el Padre, por medio de Jesús, le hablaba al pueblo. Ahora miren, esto es lo que nos muestra el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 2, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, como habló a los padres en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, porque estaban ungidos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo por medio de los profetas le hablaba al pueblo hebreo. Dios colocaba en el corazón y en la boca de sus profetas la palabra, y ellos hablaban esa palabra. Con esto, o de esto es que habla el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, donde dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Y por qué el profeta Moisés dice a él oiréis? Porque las palabras que ese profeta hablará serán las palabras de Dios, el que estará enviando ese profeta. El verso 18 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, verso 18 al 19 dice: profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que le envía, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso es lo que hablará el profeta que es enviado por Dios, todo lo que Dios le mande hablar, porque Dios le dirá lo que debe hablar, le mostrará lo que debe hablar y lo que debe hacer, las obras que debe realizar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que ninguna persona está exenta de responsabilidad delante de Dios. Toda persona está responsabilizada en escuchar la voz de Dios por medio del mensajero que Dios envía. Así fue en el Antiguo Testamento y también es en el Nuevo Testamento. Dice: en estos postreros días, Dios ha hablado por medio de su Hijo. O sea, por medio de Jesús Dios habló. ¿Cuándo? En los postreros días, dice San Pablo. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Pero en los días que Jesús estaba predicando, en los días que Jesús estaba en su ministerio, eran los días postreros, porque ya habían comenzado los días postreros, porque habían comenzado los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y el quinto milenio ya había comenzado, y ese es el primero de los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos es un milenio cada día. Por lo tanto, los días postreros son los milenios postreros, los 3 milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio de Adán hacia acá. Y ahora vean, Dios fue el que habló por medio de su Hijo, por medio de Jesús. Por eso Jesús decía que no hablaba de sí mismo, sino que la palabra que el Padre le daba para hablar, esa era la que él hablaba. Lo que él me muestra y me dice que yo hable, eso es lo que yo hablo. No hablo por mi propia voluntad, por mi propia cuenta. Muchas personas, o todas las personas, han deseado escuchar la voz de Dios. Pero vean la forma sencilla para escuchar la voz de Dios: encontrar al profeta mensajero que Dios tiene para ese tiempo y escuchar su mensaje, porque ese mensaje es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es Dios hablando por medio de ese hombre a su pueblo. Ahí está la voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra del que envía a ese profeta mensajero.
Y ahora vean ustedes las obras que Jesús hacía. No las hacía por su propia voluntad, sino las obras que el Padre mostraba que hiciera para ese tiempo, Él las hacía. Esas eran las obras que estaban profetizadas que Dios haría en ese tiempo, las cuales haría por medio de su enviado. Y ahora podemos ver que Dios habló también de la redención. Y ahora por medio de Jesús llevó a cabo la redención en la cruz del Calvario, con su cuerpo de carne. Y luego de resucitado, llevó su sangre al lugar santísimo, al cielo, al templo de Dios en el cielo, y colocó su sangre sobre el propiciatorio para hacer intercesión por todos los hijos e hijas de Dios, hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios al cuerpo místico de Cristo, sea limpiado con la sangre de Cristo, y así se completa el número de los escogidos de Dios. Y ahora vean ustedes cómo la obra de Dios fue llevada a cabo por medio de Jesús. Y vean cómo Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días, al comienzo de los postreros días, que fue al comienzo del quinto milenio. Y ahora, a través de las diferentes etapas o edades de la iglesia, encontramos a Jesucristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, hablando a su iglesia por medio del mensajero que Él ha enviado de edad en edad. Él ha venido manifestado en el mensajero de cada edad y ha colocado en el corazón y en la mente y en la boca del mensajero de cada edad su palabra para cada edad. Y Cristo, por medio de cada mensajero, ha estado hablándole a su iglesia. Las personas han visto al mensajero hablando, porque han visto al enviado de Dios para cada edad hablando a su iglesia. Pero los que han tenido un poquito más de entendimiento han visto que ha sido Dios, Jesucristo, a través de cada mensajero en cada edad. Porque el mensajero de cada edad viene la revelación de Cristo. Viene esta revelación para esa edad. Y ese mensajero predica ese mensaje revelado para esa edad. Y esa es la voz de Cristo en cada edad. Como Cristo le muestra al enviado para cada edad, al mensajero de cada edad, así el mensajero habla y así el mensajero obra en cada edad. Y esa es la obra de Cristo para cada edad, donde llama y junta a los escogidos de cada edad. San Pablo decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. Era Cristo en San Pablo y también en cada ángel mensajero. Jesucristo en el Espíritu Santo obrando de edad en edad y hablando de edad en edad por medio del mensajero enviado para cada edad, y haciendo la obra de cada edad por medio de su enviado para cada edad. Y para este tiempo final, Cristo tiene muchas cosas para llevar a cabo en medio de su iglesia. Él en Apocalipsis capítulo 4 verso 5 dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Cristo tiene para dar a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y para eso tiene que Él enviar un mensajero, un profeta, porque toda revelación viene a un profeta. Y por consiguiente, a través de ese profeta estaremos escuchando la voz de Cristo revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y estaremos viendo las obras que Cristo ha prometido realizar en este tiempo final. Las estaremos viendo realizadas a través del ángel mensajero enviado para este tiempo final. Ahora miren ustedes, Cristo prometió dar a conocer las cosas que han de suceder pronto después de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Y Él, con esa voz de trompeta, es que estará hablando en medio de su iglesia. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10, el apóstol San Juan fue transportado en el espíritu, no en su cuerpo físico, sino en el espíritu, en su cuerpo tefánico, fue transportado al día del Señor. Dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, en este tiempo final. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue transportado al día postrero, a este tiempo final en el cual vivimos nosotros, al séptimo milenio, y escuchó la voz de Cristo del alfa y omega como una gran voz de trompeta, porque para este tiempo final Cristo ha prometido una gran voz de trompeta, y esa es la voz de Cristo.
Él dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa es la voz de Cristo por medio del ministerio correspondiente a este tiempo final. Y ahora vean ustedes cómo esa gran voz de trompeta estará siendo escuchada por la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y esa es la voz de Cristo. La voz de Cristo dando su mensaje final, el mensaje del día postrero, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Pero ahora vamos a ver por medio de quién. Esta era la voz de Cristo hablándonos en este tiempo final. En el Apocalipsis capítulo 22 verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿quién es el que muestra a la iglesia y a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? El ángel del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el enviado de Jesucristo, al cual Cristo le revela todas estas cosas que deben suceder. Le dice todas estas cosas para que las dé a conocer a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y Él hablará todo lo que Jesucristo le muestre y le diga que hable para este tiempo final, porque ese es el enviado de Jesucristo. Aquí lo dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Ese es el enviado de Dios. Por lo tanto, las obras de Dios para el día postrero serán vistas, realizadas por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y las cosas que Dios ha prometido hablar para este tiempo final estarán siendo habladas a través del ángel del Señor Jesucristo. Las personas escucharán al ángel de Jesucristo hablando todas esas cosas, pero no se darán cuenta algunas personas que esa es la palabra de Dios, la palabra de Cristo, colocada por Cristo en su ángel mensajero. Cristo revelándole a Él esa palabra, ese mensaje, y Él hablando ese mensaje a la iglesia en este tiempo final. Y ahora vean ustedes cómo es que viene la voz de Dios, la voz de Cristo para este tiempo final, por medio del enviado de Jesucristo, por medio de su ángel mensajero. Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, a Él oiréis, a Él oíd, dijo el profeta Moisés. Y ahora ven ustedes, cuando Dios envía un profeta, lo envía con la revelación divina, con el mensaje que debe hablar al pueblo de Dios. Y así viene equipado ese ángel del Señor Jesucristo, y viene para dar testimonio, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Dice: ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá comprender las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, excepto aquellos que estarán escuchando al ángel enviado por Jesucristo para este propósito. Porque ese es el que estará hablando esa palabra de vida, esa palabra de Dios. En su ángel es que Dios colocará su palabra revelada. Y el ángel no hablará nada de sí mismo, sino lo que oiga a Jesucristo hablarle a Él, para que Él lo hable al pueblo. Y Jesucristo le dirá lo que debe hablar y lo que debe hacer en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 22 verso 16 también Jesús habla acerca de su ángel y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de Jesucristo para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias? El Señor Jesucristo dice que es su ángel. Él viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder. O sea que viene con la palabra revelada de parte de Jesucristo para toda la iglesia de Jesucristo, para mostrarle a la iglesia de Jesucristo todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Y también se las mostrará al pueblo hebreo. Y Cristo, por medio de Él, estará manifestado en medio de su iglesia en este tiempo final, en este planeta Tierra. Cristo, en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, estará manifestado y estará colocando en el corazón y en la boca de su ángel mensajero lo que Él debe hablar, y lo que Él debe hacer también lo estará colocando en el corazón y en la mente del ángel mensajero para que lo haga. Y así, lo que estará hablando el ángel mensajero de Jesucristo no será de sí mismo, sino de Jesucristo. Será lo que Jesucristo le diga que hable al pueblo.
Y la obra que estará haciendo el ángel del Señor Jesucristo no será una obra de sí mismo, sino la obra que Jesucristo le estará mostrando que debe ser. Y esa será la obra de Jesucristo prometida para este tiempo final. Por lo tanto, por medio de su ángel mensajero, Cristo estará manifestado, llevando a cabo su obra prometida para este tiempo final y hablando todo lo que le ha prometido hablarnos en este tiempo final y darnos a conocer, para así estar al tanto de todo el programa divino y ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados en este tiempo final. En el enviado siempre viene el que lo envió. Y por medio del enviado siempre estará obrando el que lo envió y estará hablando el que lo envió. Y las palabras que hablará el enviado no las hablará de sí mismo, sino que las hablará del que lo envió. El que lo envió le demostrará lo que debe hablar y le mostrará lo que debe obrar. No obrará de sí mismo, sino de acuerdo a cómo le muestre el Padre que obra. Y no hablará de sí mismo, sino que hablará de acuerdo a cómo le muestre o le diga el que lo envió que hable. Y ahora, así como Jesús actuó, obró y habló de acuerdo a como el Padre le dijo que obrara y hablara, así también el enviado de Jesucristo hablará de acuerdo a como le diga a Jesucristo que hable y obrará de acuerdo a como Jesucristo le diga que obre. Y ahora vean ustedes cómo por medio del enviado es que siempre se ha llevado a cabo la obra del que lo envió. Y ahora las obras que Jesucristo ha prometido realizar en este tiempo final estarán siendo vistas a través del ángel mensajero de Jesucristo, porque ese es el enviado del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo estará obrando en este tiempo final y llevando a cabo la obra que Él ha prometido para este tiempo final. Y las cosas que Cristo ha prometido hablar a su iglesia para este tiempo final, las estará hablando por medio de su ángel mensajero. Algunas personas dirán: el que está hablando es un hombre, pero no se darán cuenta que estará hablando lo que Jesucristo le diga que hable. También algunas personas verán las obras que estará haciendo y dirán: esas son las obras de un hombre, pero no se darán cuenta que son las obras de Jesucristo, ordenadas para ser hechas por el ángel del Señor Jesucristo, porque son las obras de Jesucristo que Él prometió hacer, y tiene que tener un instrumento en la tierra para usarlo y hacer las obras que Él prometió realizar en este tiempo final. Y así como hizo el Padre con Jesús, con el Hijo, hará Jesucristo con su ángel mensajero. Porque su ángel mensajero es un hijo de Jesucristo, un redimido por la sangre de Jesucristo, uno que ha creído en Jesucristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente ha nacido en el reino de Dios, ha nacido de nuevo como un hijo de Jesucristo, un hijo de Dios. Así es que vean ustedes por qué es que Jesucristo estará obrando en esa forma a través de su ángel mensajero en el día postrero, como obró a través de sus diferentes mensajeros de las edades pasadas. Y el ángel mensajero que estará viviendo en el día postrero, en la edad de la piedra angular, será el mensajero que será adoptado en el día postrero, porque estará viviendo en la edad de la piedra angular, así como Jesús vivió en la edad de la piedra angular 2000 años atrás y fue adoptado. Ahora vean ustedes el tiempo que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. En el tiempo en donde, así como en los días de Jesús, Jesús estaba haciendo las obras de Dios. Así también para este tiempo final, las obras de Jesucristo prometidas para este tiempo final estarán siendo hechas por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el cual en el día postrero es enviado. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así estaremos viendo las obras de Dios, las obras de Jesucristo correspondientes al día postrero, siendo realizadas por Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y estaremos así escuchando también a Jesucristo hablándonos a través de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como las obras de nuestro amado Señor Jesucristo serán realizadas
en este tiempo final. Así como las obras del Padre fueron realizadas por medio de Jesús en la primera venida de Cristo. Hemos visto las obras del Padre manifestadas por medio de Jesús. Y ahora hemos visto las obras de Jesús manifestadas en las edades pasadas por medio de sus mensajeros, y para el día posterior manifestadas por medio de su ángel mensajero. Y así como Jesús al final de su ministerio dijo en el capítulo 17, verso 4 de San Juan, dijo algo muy importante aquí. Dice: ahora pues, vamos a ver, verso 1 en adelante dice, del capítulo 17 de San Juan: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado. La palabra que Cristo le dio a sus discípulos, ¿de quién era? Del Padre. El Padre le dio esa palabra a Jesús, y Jesús le dio esa palabra a sus discípulos. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y para el día postrero, los escogidos de Dios, la palabra que estarán recibiendo de parte del ángel de Jesucristo es la palabra que Cristo le habrá dado a su ángel para que la dé a nosotros. Y nosotros, al recibir esa palabra, estaremos recibiendo la palabra de Cristo a través de su ángel mensajero. Y así conocerán que ese ángel mensajero de Jesucristo del Apocalipsis ha venido de Jesucristo. No ha venido de sí mismo, sino de Jesucristo nuestro Salvador. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así todos los escogidos de Dios del día postrero conocerán que ese ángel ha venido de Jesucristo para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y que las obras que estará haciendo ese ángel mensajero son las obras de Jesucristo. Porque Jesucristo, el Espíritu Santo, estará en él, manifestado en el día postrero, realizando las obras prometidas para este tiempo final. Y llevando a cabo así todo su programa correspondiente al día postrero, y hablándonos todas estas cosas por medio de su ángel mensajero. Y así Jesucristo haciendo las obras que él prometió hacer en este tiempo final. Y así como Jesús 2000 años atrás estuvo en la tierra haciendo las obras del Padre, el ángel del Señor Jesucristo estará en este tiempo final haciendo las obras de Jesucristo. Y los que no puedan creer en él, entonces que crean las obras que él estará haciendo, las cuales serán las obras que Cristo ha prometido realizar en este tiempo final, y las estará realizando por medio de su ángel mensajero, haciendo las obras del Padre. Vean, todas las obras del Padre Jesús las hizo hasta que llegó la cumbre o cúspide de su ministerio, en donde tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, y llevó a cabo así la obra de redención en la cruz del Calvario. Para este tiempo final, las obras de Jesucristo que él ha prometido realizar en este tiempo final, las veremos
siendo realizadas por medio del ángel mensajero del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo estará manifestado en este tiempo final, para bendición de cada escogido de Dios, de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Jesús hizo las obras del Padre, el ángel de Jesucristo hará las obras de Jesús en este tiempo final. Y todos recibiremos los beneficios de las obras de Jesús del día postrero. Y obtendremos el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, las estará revelando a su iglesia en este tiempo final, y estará llamando y juntando a sus escogidos y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, haciendo las obras del Padre. Eso fue lo que hizo Cristo. Y para el día postrero, el ángel de Jesucristo estará ¿qué? Haciendo las obras de Jesucristo, el que lo envió. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seamos transformados, y todos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con ustedes para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes, y pasen todos muy buenas noches. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.